Hola a todos, bienvenidos a nuestro ciclo Casipra Exporta 2026. Teníamos tiempo sin vernos, así que desde ya muchas gracias por la fidelidad, por acompañarnos. Esperamos que este 2026 venga lleno de éxitos y esté, bueno, plagado de cosas maravillosas, proyectos, todo se haga realidad para todos ustedes y que nosotros podamos acompañarlos en todas sus operaciones de comercio exterior. Hoy tenemos un invitado de honor para comenzar este Casipra Exporta 2026. Nos visita Martín Tanco. Él es especialista de comercio exterior y amigo, gran amigo de esta casa. Y nos va a estar hablando de las perspectivas de geopolítica y comercio exterior 2026. Porque en un mundo en constante cambio, entender las tendencias geopolíticas es clave para anticipar decisiones estratégicas en el mercado internacional. Así que gracias por la espera a todos los que estaban ya acompañándonos y sin más preámbulos, bienvenido Martín, bienvenidos todos. Muchas gracias, Liliana. Es un gusto para mí otra vez compartir con Casipra esta presentación que venimos haciéndola ya de varias versiones anteriores en los años, en el inicio de año. Así que, bueno, un gusto y muchas gracias por la invitación. Bueno, cuando quiera, Martín, si Dale, podemos compartir y Sí, empezamos. por favor, Dale. comiencen, sí. ¿Lista? Ahí estamos. Ahí está. Bueno, vamos, están viendo todos ahí, ¿se ve, Liliana? Sí, perfecto. Bueno, vamos a hablar de geopolítica y comercio exterior, las tendencias globales y los desafíos que en comercio internacional no entendemos que nos puede presentar este 2026. Primero vamos a arrancar con datos y proyecciones. Tenemos que la economía mundial en el 2025 creció 3,30%. La economía de la Unión Europea creció 1,15%. La economía de los Estados Unidos 1,90%. China un 4,90% y Argentina 4,50%. Argentina fue de los países del G20 que más creció. Bueno, esto fue el 2025 y vamos a la proyección. Yo acá saqué los valores del BID, del Banco Mundial y de Naciones Unidas, y el rango que ven está la proyección más pesimista y la más optimista de los analistas. Lo que esperan los analistas es que, como una posición muy optimista, la economía mundial crezca igual que en el 2025. Recordemos que el 2025 fue un año difícil con los aranceles que impuso Trump en abril, el 2 de abril, el Liberation Day, y los aranceles de retaliación que varios países le aplicaron como represalia, y se esperaba que el comercio mundial se congelara. Y el mundo demostró mucha resiliencia adaptándose a estos cambios, ¿no? que fueron bastante variados a lo largo del año. La Unión Europea también se muestra con un crecimiento muy moderado, igual que en el 2025, lo mismo que Estados Unidos. China nos puede sorprender, el 4,90. Lo que pasa es que a las tasas que está acostumbrado a crecer China, esto no es muy simpático para su sociedad, y la proyección confirma que su actividad viene decayendo, pasando a tasas de crecimiento más terrenales, no los 8%, 7% que acostumbraba a crecer año a año. Y Argentina
tiene un muy buen desarrollo con un 3 y un 4%, el más pesimista, siempre basados en lo que pueden ser las variables económicas y políticas, pero es un buen indicador para el 2026. Y con este panorama vamos a hacer una afirmación para tratar de justificarla con la presentación. Vamos a decir, si me corres para arriba el... bueno, ahí está. En un mundo fragmentado por la competencia entre grandes potencias, el productor argentino enfrenta una ventana estratégica única y podrá sacar ventajas si actúa con rapidez, claridad y decisión antes que los demás. Y ahora sí vamos a pasar a la presentación. Vamos a... Esa, está ahí, está. Vamos a hablar de lo que es el contexto global. Vamos a ver un mundo fragmentado con tres grandes polos de poder, que son Estados Unidos, la Unión Europea y el bloque China-Rusia, que bueno, que compiten por influencia global, generando tensiones. Cuando hablamos de tensiones, hablamos de guerras comerciales, guerras tecnológicas y guerras, las tradicionales. Y alianzas estratégicas. Estos tres factores o polos de poder se disputan países aliados para llevarlos a su equipo. A veces a mí me recuerda a los que son de mi generación cuando jugamos un partido de fútbol posterior al pan y queso que nos daba derecho a elegir primero. Uno siempre trataba de elegir a los mejores jugadores para llevar a su equipo. Bueno, Argentina pasó a ser un jugador muy interesante con el desarrollo de la minería y la energía, con los minerales y tierras raras que se necesitan para estar a la vanguardia de la tecnología. Bueno, vamos a hablar también de los desafíos económicos y comerciales, el incremento de las barreras arancelarias, que generaran cambios en las cadenas de valor, y esto es otra de las variables a tener en cuenta, porque, por ejemplo, en marzo del año pasado, nosotros estábamos en conversaciones con el agregado comercial de la Embajada de Vietnam. Vietnam era el principal socio comercial del agro argentino y me hablaba maravillas del maíz argentino. Me decía que era mucho mejor que el brasileño, que, por ejemplo, tenía la menor huella de carbono, o una de las menores huellas de carbono a nivel mundial por las técnicas de siembra y de cosecha, y que entonces estaban viendo con capitales vietnamitas de comprar una copiadora de maíz para mandar directamente a su país el maíz que compraban acá. El 2 de abril, el día de la liberación, fue el país más castigado por aquellos listados de aranceles que repartió Trump. Les aplicó un 46% de arancelamiento, porque claro, la balanza comercial de Vietnam era superavitaria en 120.000 millones de dólares, y cuando se sentaron a negociar, Trump le dijo: ustedes están comprando maíz y nosotros tenemos maíz. No es que dejaron de comprarnos, pero sí, evidentemente eso influyó para que no compraran la copiadora, y sí repartieran la compra de maíz entre Estados Unidos y Argentina. También desde el lado de esta política de aranceles, desde el lado del importador americano, hace que uno diga: bueno, busquemos un proveedor de algún país donde no nos castiguen tanto con los aranceles. Eso genera cambios en la cadena de valor, que es lo que
entiendo que tiene que aprovechar el productor argentino, porque estas políticas también incentivan la tendencia del friendshoring, ¿no? De comercializar con los amigos, con aquellos con los que tenés algún tipo de acuerdo. Y bueno, por otro lado, las presiones inflacionarias que afectan estabilidad económica a nivel mundial, por ejemplo, los aranceles. El importador americano recibe un arancel, su insumo aumenta y tiene dos posibilidades: o reduce utilidades lo traslada a precio. Si lo traslada a precio, genera presiones inflacionarias. Es un poco lo que fue pasando puntualmente en Estados Unidos, y a nivel mundial también vamos a ver que hay países importantes que están gastando más de lo que acostumbraban. Vamos a verlo a lo largo de la presentación. El impacto en América Latina y en Argentina. Bueno, análisis de los efectos en comercio exterior, los acuerdos internacionales, el acuerdo marco con Estados Unidos, el acuerdo con la Unión Europea, que damos un pasito para adelante, un pasito para atrás, y las tendencias, como le decían, el nearshoring y el friendshoring, comercializar con los países cercanos, reduciendo riesgos, también por los conflictos bélicos. El mundo no dejó de, de ser un mundo peligroso por los conflictos que están dando vueltas, y friendshoring, la tendencia a comercializar con aquellos países que se tenga afinidad a los valores ambientales, sociales o democráticos, con los que se firman acuerdos. Bueno, la competitividad y resiliencia macroeconómica, vamos a ver que van a ser características que va a tener que asumir la empresa para enfrentar riesgos políticos y económicos que seguramente el 2026 nos va a plantear. ¿Cómo pasa? Ahí está. Bueno, vamos a ver lo que es este mundo que nos encontramos en 2026 polarizado. Estados Unidos impulsa la seguridad económica. Trump asumió con sus lemas de América primero y América para los americanos. Persigue estándares tecnológicos, quiere ser, uno de sus pilares es ser el número uno en tecnología, y para eso necesita lo que nosotros tenemos: litio y tierras raras, el galio y el germanio, que se necesitan para los semiconductores y microchips. Hoy uno de sus grandes proveedores es China, y no se admite, ¿no?, que su principal competidor sea el que le provee los insumos. Entonces, eso nos pone en una posición beneficiosa para lo que vamos a ver después cuando lleguemos a Argentina. Control de datos. El control de datos para Estados Unidos es estratégico, y ellos intercambian datos con los países que quieren intercambiar y de la forma que ellos disponen. Entonces, con muchos se firman acuerdos bilaterales. El friendshoring que mencionábamos recién, para asegurar su influencia global, es una tendencia que está muy en boga. La Unión Europea tiene muchos frentes. Veíamos que su crecimiento, su proyección, expone un crecimiento moderado, condicionado por la debilidad de Alemania. Nosotros en este mismo ciclo, el año pasado, decíamos que Alemania, el motorcito de la Unión Europea, enfrentaba un año muy difícil. Ellos se habían quedado sin el gas ruso. Pero,
Poneme de vuelta. Ahí está, sí, un poquito acá, Mira. 21. Si no, déjame que la manejo yo. Ahí está. No, pero no veo nada. Ahí. Bueno, decíamos, Alemania se quedaron sin el gas ruso y como emblema de la transición económica, la Unión Europea había dispuesto cerrar las usinas nucleares que le daban energía barata. Eso encareció todo su aparato productivo, les hizo perder competitividad a nivel, a la batalla automotriz, la perdía día a día con las marcas chinas, japonesas y americanas. Eh, y bueno, y encima tenía un tema en aquel momento tenía por delante las elecciones con la ultraderecha que se suponía que venía pisando muy fuerte. Bueno, todos esos problemas acarreó Alemania en el 2025, que hizo que ese motor que impulsa la Unión Europea de repente tenía menos reacción que el Alpine de Colapinto. Después vamos a ver que bueno, el Banco Central Europeo tomó medidas para tratar de incentivar, de movilizar esa economía que mueve a la Unión Europea. Bueno, en Francia tenemos inestabilidad política, Macron que un día es proteccionista, otro día es liberal, y bueno, Italia tiene problemas de consumo, un consumo a la baja. Entonces Europa se muestra con una recuperación desigual y con incertidumbres políticas, fiscales y comerciales. El bloque China-Rusia, China se enfoca en infraestructura, manufactura avanzada y financiamiento en mercados emergentes para fortalecer su posición estratégica global. Ellos tienen su proyecto de la Franja y la Ruta, se expanden por todo Euroasia y África e incluso América del Sur, promoviendo su proyecto. A los países les dice, mira, podemos hacer un corredor marítimo o un corredor terrestre con rutas y vías férreas. Generalmente, si el país le dice, no, pero nosotros no tenemos presupuesto para eso, no importa, yo te lo financio, porque China, al ser la segunda economía del mundo, tiene muchos capitales y de esa manera se está asegurando un canal logístico para abastecerse de insumos de manera segura, económica y sin ningún problema, o sea, a futuro. Bueno, Rusia mantiene su relevancia mediante el suministro energético. Le cortó definitivamente el gas que mandaba a Europa por Alemania, el gasoducto Gazprom. Lejos de quedarse sin ese ingreso, China le dijo, todo lo que le vendías a Alemania, pásamelo que te lo compro. Y aparte le financió un gasoducto, el Poder de Siberia 2, que es un gasoducto que arranca en Siberia, va a pasar a través de Mongolia hasta llegar a China, asegurando su estrategia, ¿no? Su alianza. Bueno, vamos, bueno, esta es una filmina que quise poner por un informe que me llegó de COFAS, la empresa francesa de riesgos de cobro, bueno, que dice que en el 2025 el plazo promedio para pagos corporativos en América Latina aumentó de 53 a 59 días, reflejando un contexto económico desafiante. Esto implica que si
la costumbre o la cultura está en pagos de 53 días, uno puede llegar ahí a un cliente latinoamericano y le va a decir, bueno, te pago en 55 días, ponele. Pero no es caprichoso el 55 días, es porque él demora 50 días en vender la mercadería para poder pagar. Este aumento en días lo que refleja es un enlentecimiento del consumo. Entonces, si uno en los 55 días va y le dice, bueno, pagame, y le dice, no, aguantame porque no llegué a vender la mercadería, pasamos al renglón siguiente, que es el incremento de la morosidad. Este informe surge de la consulta a 300 empresas de la región que hace FAS. Y en el informe, el 77% de las compañías reportó retrasos en los pagos, un aumento significativo comparado con el 51% del año anterior, mostrando mayor riesgo financiero. Cosa que es preocupante para la región. Después el informe dice que Brasil tiene culturalmente los plazos más largos de pago, Ecuador los retrasos más extensos, mientras que Argentina y Chile mantienen demoras más cortitas. En lo que es mora es crucial el esfuerzo que se hace por la cobranza en los primeros días de mora, porque está estadísticamente demostrado que a medida que pasan los días se hace más difícil el cobro. Entonces, bueno, se requieren estrategias de gestión de riesgo crediticio para operar en la región, con cobertura cambiaria, instrumentos bancarios en los que se puedan descontar, cartas de crédito con pago a plazo que uno pueda delegar el riesgo, el riesgo, o letras avaladas, que son más económicas que la carta de crédito, una letra de cambio pagadera a plazo y con aval de un banco internacional que se pueda descontar en el banco local, son instrumentos que se recomiendan para sostener la actividad comercial. Bueno, vamos a los 3 bloques y sus dinámicas comerciales. La Unión Europea, como dijimos, muestra un crecimiento lento con recuperación gradual, especialmente en Alemania. El Banco Central Europeo, también dijimos, en el 2025 generó acciones como para tratar de reanimar a la economía alemana. A la Unión Europea en general le hizo mucho daño el tema de los aranceles norteamericanos. Por eso, entre las prioridades estratégicas se enfocan en tratar de generar esa resiliencia de las cadenas de suministro. El tema de la transición energética, que Europa es líder en ese tema, que emite generalmente normativas. Muchos dicen que son normativas proteccionistas disfrazadas de ambientales, pero bueno, como el ajuste de huella de carbono en frontera, o el ingreso de productos provenientes de zonas no deforestadas. Y un tema importante, que cuando hablábamos de las presiones inflacionarias, el fortalecimiento de la defensa para afrontar retos futuros. Estados Unidos sigue siendo socio pleno de la OTAN, pero Europa se acostumbró a que posteriormente a la guerra, a la Segunda Guerra Mundial, delegó todo el tema de defensa en Estados Unidos, y cuando había algún conflicto ellos ponían las armas o mandaban su ejército, y ahora Estados Unidos le dijo, está,
yo sigo siendo socio, estamos todos, pero ahí dicen, tocan a uno y nos tocan a todos, pero aportamos todos. Entonces, los presupuestos de los países europeos empiezan a tener por obligación que destinar una mayor suma a lo que es defensa y armamento, porque descansaban un poco en Estados Unidos y ya no es tan seguro que Estados Unidos se haga cargo de todo. Bueno, normativas comerciales y de competitividad. La Unión Europea aumenta los requisitos en estándares, sostenibilidad y trazabilidad. Como decíamos, ellos son líderes en lo que es transición energética, y obligan a las empresas a invertir en certificaciones de los procesos de calidad para garantizar competitividad. Es un mercado atractivo. Para jugar esa liga hay que prepararse, y por eso es importante que los productores argentinos inviertan en certificaciones, que la van a empezar a requerir cada vez más en todos los mercados. El bloque China-Rusia. China lidera el eje con la expansión económica y tecnológica, como dijimos, la franja y la ruta, y evita choques militares directos. Hay tres grandes focos bélicos que entiendo que este año tienen que tener algún tipo de, no digo solución, pero algo van a tener que hacer, que son Ucrania, que ya lleva 4 años de guerra, eh, Gaza y Taiwán. Como decíamos, la sociedad china no está para una guerra con Taiwán ni nada de eso. China trata de intimidarlos con ejercicios militares. De repente le manda toda la flota de guerra, les rodea la isla, pasan los aviones chinos, demostrando que lo que pueden llegar a hacer, pero no evitan choques militares directos. Mientras gestiona una rivalidad estratégica controlada con Estados Unidos, se sabe que los dos bloques están siempre midiendo fuerzas, pero no se llegan a enfrentar. Rusia mantiene su peso militar, sufre el aislamiento político y económico. Cuando arrancó la guerra con Ucrania, Occidente lo sacó del sistema SWIFT. Yo pensé que era una medida que les iba a afectar, pero bueno, enseguida la alianza con China hizo que a través de otros formas, otros instrumentos suplieran su problema. Bueno, recurriendo a herramientas no tradicionales de influencia y apoyándose crecientemente en China. Acá también, bueno, pongo que Ucrania necesariamente va a necesitar. ¿Qué pasó? En silencio a alguien que el micrófono ya no. Ah, sí, no se escuchó. A ver, No. Ah, en tomar, pues, ah, si no, se estacionó. está. Bueno, sí, leía el fin de semana que Zelensky mandó un mensaje que estaba dispuesto a firmar la paz con Rusia si Estados Unidos le garantizaba 20 años de paz. Y bueno, no sé si Trump va a aceptar una cosa así, pero más que nada por lo que vamos a ver cuando lleguemos a la parte de Estados Unidos. Bueno, el bloque China-Rusia funciona como un contrapeso pragmático al poder occidental,
basado en necesidades estratégicas, mientras China aporta capacidad económica y tecnológica, Rusia capacidad militar y de disrupción. Estados Unidos, bueno, la política de Trump de aranceles elevados ha impulsado la reconfiguración de las cadenas de suministro, como habíamos visto. Sí tiene una política súper proteccionista, tiene empieza a tener sus admiradores y sus detractores en su país con las últimas intervenciones, el tema Venezuela, el tema Groenlandia, la isla de Cuba, y Estados Unidos tiene elecciones de medio término este año, donde se van a elegir legisladores y gobernadores. Eso va a determinar la facilidad o no de la gobernabilidad que va a tener Trump hasta el final de su ciclo. Bueno, Estados Unidos apuesta, es prioritario para Trump ser líder en inteligencia comercial. Pasó el año pasado que cuando DeepSeek, que China promovió un lenguaje superior, más eficiente y más económico que el que usaban los norteamericanos, Trump salió en cadena nacional a arengar a sus científicos, y bueno, y necesita manufacturas, materiales críticos, como hablamos, el litio y las tierras raras para abastecer y fortalecer su tecnología. Y bueno, los acuerdos bilaterales, Estados Unidos promueve acuerdos que facilitan el comercio con socios confiables, asegurando estabilidad y seguridad. Con Argentina firmó un acuerdo marco, no un tratado de libre comercio, porque eso lleva a una aprobación mucho más burocrática. Él quería algo más directo, entonces firmó un acuerdo marco de cooperación. El tema es que ese acuerdo marco lo que propone es que Argentina da acceso preferencial a Estados Unidos en medicamentos, maquinarias, equipos médicos, tecnología, vehículos y productos agroindustriales. Y Estados Unidos eliminar aranceles para ciertos recursos naturales, ya vamos a ver que orientados a lo que es litio y tierras raras, productos farmacéuticos y una mejora en las condiciones de ingreso para la carne vacuna. Eso fue el acuerdo marco para ir firmando acuerdos puntuales. El primero fue el de la minería, el segundo fue el aumento de la cuota del cupo de ingreso de carnes argentinas a Estados Unidos, de 20.000 toneladas a 100.000 toneladas. A principio de año, Trump anunció la salida de Estados Unidos de 66 organizaciones multinacionales, con el argumento de que el ciudadano norteamericano aportaba su dinero con impuestos a esas entidades y no recibía un beneficio acorde al dinero que ponía. Y agregó que encima muchas de esas entidades critican el accionar de su país. Entonces anunció la salida de 66 organizaciones, las más importantes: el Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático,
las reuniones COP, que se hacen una vez por año, donde los científicos confirman cómo va evolucionando el tema de cambio climático. UNCTAD, Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo, y el ITC, que son dos organizaciones más estadísticas de información. Bueno, esas son las más emblemáticas que Estados Unidos estaría saliendo. Vamos a nuestro país, las oportunidades y desafíos. Argentina viene en el 2024 de un récord, un superávit comercial récord, impulsado por exportaciones agroindustriales y energía. En el 25 ese superávit se mantuvo porque hubo un crecimiento del 24% en exportaciones, principalmente porotos de soja, trigo y petróleo. El tema de los porotos de soja, con una decisión del gobierno de quitar los derechos de exportación, eso hizo que el precio del poroto quede por debajo del valor americano y los chinos llevaron todo lo que había. Con el trigo tuvimos una cosecha récord histórica y también tuvimos una muy buena rentabilidad de ese producto, y el petróleo acompañó también. No quiero decir que haya sido como un crecimiento eventual, porque se dieron esas características, pero sí lo que quiero resaltar es que hoy la matriz productiva de la Argentina, el agro, que ocupa la zona central del país, es el responsable del 73% del ingreso de las divisas, mientras que la energía y la minería son los responsables del 27% del ingreso de divisas. Esta matriz productiva está cambiando, y por primera vez en la historia se invierte en un periodo de 4 años. Al 2030, al 2030, se prevé que la minería y la energía con la zona andina y patagónica van a ser los responsables del 57% del 53% del ingreso de divisas del país, y el agro estaría en un 47%. Esto no es un cambio menor, no estamos hablando de que decaiga la actividad agropecuaria, sino que se toma mucha importancia la minería y la energía. Eso es muy bueno para nuestro país, pero está cambiando el centro de productividad. Hay que ver si Argentina está preparada para eso. Ya vamos a ver más abajo algunos comentarios. Bueno, los destinos comerciales son siempre los tradicionales. Nuestros principales socios son Brasil, China, Estados Unidos y la Unión Europea. Este año China, en un par de meses, fue nuestro principal socio comercial, por sobre Brasil. En el anual, Brasil quedó primero. Brasil siempre ha parado en lo que es el Mercosur, comercializar sin aranceles. Hay que ver cómo prosperan los acuerdos con Estados Unidos y con la Unión Europea para ver si se modifica esta tabla. Bueno, acuerdos estratégicos bilaterales. Argentina avanza en acuerdos puntuales con Estados Unidos para mejorar su acceso agrícola. Hablamos del incremento del cupo de la carne, de los acuerdos para lo que son litio y tierras raras, eliminando barreras no arancelarias, facilitando el ingreso de esos productos de Estados Unidos. Eso trae inversiones también, que bueno,
para nuestro país es importante. El TLC, que no es TLC, es el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Bueno, lo que vimos en los últimos meses del año pasado fue la resistencia de muchos países europeos por oponiéndose en la parte de agro, ¿no? A este acuerdo. Los últimos en manifestarse fueron los españoles, que hace unos días mandaron a Madrid manifestaciones con 1.500 tractores. Y eso es porque el agro europeo está todo subvencionado, mientras que el agro nuestro banca derechos de exportación, una carga impositiva importante, y ellos saben que si tenemos que competir de igual a igual, se les va a complicar. Vamos a ver, los últimos avances indican bueno, que ya pueden los países que quieran hacer acuerdos unilaterales, pueden hacerlo. Así que vamos a ver cómo evoluciona ese acuerdo, pero es importante para nuestro país tener acuerdos comerciales con el mundo. Oportunidades clave para nuestro país: el desarrollo energético, el litio, exportaciones agroindustriales, van a Perdón, ser siempre Martín. la base de nuestro comercio exterior. Perdón, Yo Martín. ya está. Estaba hablando. Sí, No encuentro la manito para poner así. Acá hubo algún cambio en la interfaz. Discúlpame que te corte un cachito. Justo quería sí. hacerte una pregunta respecto de lo que pasó en Madrid con con el campo. ¿No será que los madrileños que nunca se quejaron porque estamos acostumbrados a que a que se quejen los franceses, eh, están viendo que están perdiendo clientes a partir del cambio que se está dando con su cliente importante que es Estados Unidos? ¿Qué opinas? Sí, puede ser. Bueno, yo tengo una hija que se fue a Barcelona, se casó, formó familia, la voy a visitar y bueno, uno de mis hijos también es ingeniero agrónomo. En una de las visitas, mi suegro me llevó a visitar un campo de un productor que estaba cerca de la zona de la Cerdaña y nosotros íbamos caminando con mi hijo Tomás y bueno, yo a raíz de eso también hice un posgrado en agronegocios y le decía, che, Tomás, ¿esto te parece que puede ser productivo? Nosotros veíamos que no tenía una gran cantidad de ganado y por las instalaciones, ¿viste? Los terrenos, nosotros estamos acostumbrados a la llanura, mucho más fácil, mucho, allá todo chiquito y en declive. Y entonces le dijimos, bueno, veíamos las vacas que comían granos y le decíamos, sí, pero con esta cantidad de vacas a vos te cierra. Me dice, no, bueno, acá el Estado te subvenciona todo, pero yo no puedo tener más de determinada cantidad de vacas porque si no, el vecino, o sea, cada uno tenía asignada una cantidad de vacas que podía tener, a todos les subsidiaban el alimento, y también yo, después pensando, es una forma de controlar el precio, ¿no? De la carne, porque eh, están sobre la producción, pero todas las medidas, todo ese encorsetamiento que tienen, si viene una ganadería como la nuestra, ya sea agricultura o ganadería, le puede hacer un agujero grande.
Los italianos, por ejemplo, estaban en contra, primero del acuerdo. eh, eh, von Leyen, o van der Leyen, que es la número uno de la Unión Europea, está muy entusiasmada con el acuerdo, quizás por otros sectores, pero bueno, los convenció a los italianos asignándole un subsidio para fertilizantes y alimentación de su ganado. Y entonces los italianos dejaron de protestar, pero bueno, están los franceses, los polacos, los húngaros, los irlandeses, y finalmente se sumaron los españoles. Pero bueno, vamos a ver qué surge, porque a lo sumo van a tener un año y se van a tener que expedir si realmente es ilegal o no la firma de ese tratado que ya hubo acuerdo. Así que vamos a ver. Tomado, gracias. Ah, seguimos. Bueno, yo les decía, concentración de riqueza me noté acá, porque en octubre estuve en la India con un amigo y más allá de lo turístico, yo traté de ver un poco esa sociedad, esa forma de pensar, y no en las grandes ciudades como Delhi o Mumbai, pero en el interior se ve mucha pobreza, gente en la calle, eh, muchos enfermos, y yo decía, che, pero es la cuarta economía del mundo, ¿cómo puede ser que la cuarta economía del mundo tenga estos problemas, ¿no?, sociales? En la casa, que siempre fuimos tocando amigos de un amigo, íbamos conociendo familias, y con uno le planteé el tema y me dijo, mirá, nosotros somos líderes en sectores de automatización, automotriz, tecnología, que son muy puntuales, y no son actividades que derramen como la construcción o la industria. Eh, por eso el gobierno se encarga de subsidiar la construcción para que llegue un poco más a todo el mundo, pero tenemos un tema de concentración de riqueza. Yo automáticamente lo relacioné con nuestro plan económico, que si bien, porque siempre estamos esperando que despegue, que rebote la actividad, que incremente el consumo, y bueno, me llamó la atención, pero bueno, quería hacer ese comentario. Temo que no vayamos para ese mismo camino, porque es la cuarta economía del mundo, les vuelvo a decir. Bueno, los desafíos argentinos persistentes, la volatilidad cambiaria. A principio de año leí un informe de importantes economistas que decían, coincidían todos que este año era el año de la consolidación de las variables macro. Según ellos, a partir del año que viene ya la sociedad va a dejar de pensar en la inflación, de tener ese temor por la inflación, ni por el tipo de cambio, porque se aplacaría, ¿no? La morosidad es un problema que estamos viviendo. Nosotros en octubre, en la previa de las elecciones, tuvimos una crisis económica importante. eh, la sociedad trataba de resguardarse en el dólar se empezaba a disparar, se salía de las bandas, no había cómo pararlo. El gobierno lo que hace, política monetaria, aumenta los encajes de los bancos, eh, y seca la plaza de pesos.
el Banco Central concentra por encaje toda la moneda y el costo del dinero aumenta. Entonces, los bancos pagan tasas de plazo fijo elevadas y, por supuesto, eso eleva las tasas de los créditos. Entonces, nadie accede a créditos productivos, pero el tipo que sacó un crédito a tasa variable se encuentra con una tasa de arriba del 70%, 80%, que se le hace muy difícil pagar y entra en morosidad. Es un problema que bueno, finalmente nuestro nuevo mejor amigo, que es Estados Unidos, por primera vez en la historia compró pesos con dólares. Eso hizo que se tranquilizara un poco la plaza y bueno, nos permitió seguir y llegar a hoy, ¿no? Bueno, la competitividad logística es otro problema que limita el crecimiento del comercio exterior. El tema de las obras, las rutas, los accesos, sobre todo teniendo en cuenta lo que hablamos recién del cambio del centro de la matriz productiva de nuestro país para el lado de la zona andina y la Patagonia. Yo calculo que si estas proyecciones las conocen los chilenos, van a estar frotándose las manos con sus puertos, y Argentina tiene que mejorar toda su infraestructura de accesos a puertos, el dragado del famoso Canal Magdalena, la hidrovía Paraná-Paraguay, porque el mundo cada vez hace buques más grandes y de mayor calado, y bueno, y realmente es muy difícil comercializar o ser competitivos si los barcos no pueden acceder a nuestro puerto. Bueno, recomendación estratégica: aprovechar los acuerdos internacionales. Si Argentina quiere ser un país normal, etimológicamente implica que tiene que estar dentro de la norma. ¿Qué norma? La de los países desarrollados. Entonces, tiene que aprovechar los acuerdos internacionales, mantener una presencia activa en el G20, no hacer ningún desplante, el Acuerdo de París, priorizar el proceso de ingreso a la OCDE, y el empresario mejorar en certificaciones, financiamiento y ir por innovación para potenciar el comercio. Muchas gracias. Esto ha sido todo. Perfecto, Martín. Bueno, no sé si hay una pregunta o en chat, no hay nada escrito. No sé si alguien quiere hacer una pregunta. Compartir pantalla. Ahí está. De momento yo no, un comentario nomás, permiso. Yo no creo que, por eso me interesa tanto siempre escucharlo, Martín. Yo no creo que el comercio exterior sea simplemente salir a vender. La geopolítica no es sencilla y la que venimos viviendo de Putin hasta acá, los que estamos vivos sobre la tierra, está totalmente distinta. Sí, sí. Es importante y muy cambiante, por eso a lo largo de la presentación hacía mucho hincapié en el tema de la flexibilidad y la resiliencia, porque ya lo vivimos de repente, o una guerra o, o los ataques de los piratas el año pasado, lo que era el Mar Rojo, que te obligaban a girar todo África, te cambia costos, te cambia días. Cuando hablábamos de la franja y la ruta, los chinos de Costco administrando el puerto de Chancay te aseguran llegar a China en 33 días. Son todas cosas que forman parte del comercio exterior y que es todo muy cambiante.
Bueno, precisamente, de mi parte, muchísimas gracias, Martín. Ah, no, es un gusto poder compartir con ustedes. No sé si alguien más Gracias. tiene Nos preguntas. Muchas vemos. gracias, Martín. Gracias a todos los que nos acompañaron hoy y nos vemos el próximo miércoles. Gracias, como siempre, Martín. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias. Chao a Chao. todos, saludos. Que estén bien. Chau, chau. Chao.